cosas pasan. Después tuve que hacer toda la presentación de vuelta y yo solo. Oh. Yo solo hablando con la pared. Bueno, hemos comenzado. Este es el cuarto capítulo de este webinar de Agile Coaching, sobre todo de procesos de coaching aplicados al agilismo. El tema de hoy va a ser transparencia y quiebres, y vamos a trabajar el diseño de una conversación de coaching. El debate es abierto, o sea que ustedes pueden interrumpir en todo momento, podemos incluso iniciar un diálogo. El tiempo previsto para hoy máximo es de 60 minutos, posiblemente lo podamos finalizar en menos, no se asusten. Pero ese es el tiempo planeado. Bien, bienvenidos y a comenzar. Lo primero que corresponde siempre decir muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a Leonor, a Leo, a Lucas, Fernando, a Laura, porque ustedes están brindando su tiempo y su concentración a este proyecto que me pertenece, y espero entregarles valor y espero que se lleven ideas para usar en su vida. Bien, un poquito sobre el webinar, la estructura de hoy. La duración estimada es de 60 minutos, pero se puede resolver en menos. El warning de que salimos en YouTube, o sea, si alguien no quiere aparecer en YouTube, puede apagar la cámara. Y lo dividimos en dos partes. La primera parte, que es sobre transparencia y quiebres. Tenemos previsto hacer 10 minutos de break y después una conversación de coaching. Vamos a tratar de armar una conversación de coaching en base a las transparencias y quiebres. En principio, las transparencias y quiebres fueron unos temas bastante abstractos que me costó bastante entender, y espero hoy poder transmitírselo a ustedes un poco más reducidos y un poco más asequibles. De todas maneras, me parecieron muy útiles, muy potentes a la hora de implementar el coaching. Y bueno, como siempre me gusta dar un poco de contexto, me gusta definir qué es el coaching, ¿no? Entonces el coaching básicamente es un proceso de conversación. Lo que ustedes ven en pantalla, si es que ven mi pantalla, es la definición de Wikipedia, donde me parece una definición suficientemente justa de lo que es el coaching como proceso. Es un proceso dialógico praxeológico y al final implica que hace mucho hincapié en la motivación, la responsabilidad y la creatividad. Bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre coaching, sobre cualquier tema. Si están perdidos, me paran. Una forma me parece a mí una forma sencilla de entender el coaching, porque fácil no es, es compararlo con otras cosas. Entonces, se suele confundir mucho la palabra, lamentablemente, como muchas cosas en el mundo de Internet. El coaching tiene un nombre que es un poco confuso, o sea, que genera confusión. ¿Por qué? Porque primero, cuando uno piensa en un coach, se imagina un director técnico deportivo, se imagina un montón de otras personalidades o roles que son del pasado, y es muy fácil confundirse y no tener una definición justa de lo que es el coaching. Entonces me gustaría diferenciarlo momentáneamente del training, del mentoring y del counseling. Bueno, el training es básicamente enseñar un método. El training es entrenarte en una práctica. Esa práctica vos la podés estar haciendo bien o mal, y alguien te puede corregir, ¿no? Y alguien te puede decir, bueno, esto está torcido, esto tiene que estar más derecho. Hay un libro que describe cómo tenés que ejecutarlo, o sea, no hay muchos, no te puede salir mucho de la definición, de la receta. Eso es lo que sería básicamente un training. En el trainer te dice lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, y te va corrigiendo. Después tenemos otras disciplinas del conocimiento, la consultoría. La consultoría, al menos en una de las versiones de ella misma, como vemos en esta imagen, es brindar asesoramiento. O sea, un experto te brinda realmente consejo, te da
información, sobre todo lleva controles, es un rol que controla mucho, lleva muchos checklists y puntos a verificar si se están siguiendo los planes o no. Y el consultor es una persona con fuertes conocimientos de la materia, ¿no? Tiene que ser una persona autorizada, o por lo menos con trayectoria, aunque no tenga autorizaciones. Después existe el mentoring. El mentoring sería el más parecido al coaching, el más próximo. En el mentoring existe una relación. Quizás esa es la principal diferencia que tiene con las otras disciplinas del conocimiento. El mentoring, existe una relación entre aprendiz y maestro, hay como una especie de amistad, se podría decir, pero también existe esa superioridad o jerarquía del maestro sobre el aprendiz, ¿no? El maestro realmente tiene su superioridad sobre el aprendiz, tiene muchos años de experiencia, digamos que todavía mantiene un nivel de superioridad sobre el aprendiz. Pero la relación es importante y es una de las pocas en las que podríamos decir existe una relación entre ambos. No es solamente que vos caes en un consultorio, le preguntas a una persona, sino que hay un desarrollo a través de los años. O a través del tiempo, no necesariamente años, pero sí a través del tiempo. El rol del facilitador es otro rol que suele ser bastante difícil de entender. Yo trato de buscar imágenes que ayuden a entender un poco más esos roles, pero claro, como vimos en en el último webinar, la distorsión siempre está presente, así que la interpretación que yo puedo tener de las imágenes puede ser distinta a la que ustedes tienen. Pero básicamente un facilitador es un líder que se dedica bueno, estoy pensando en inglés y estoy tratando de traducir al español. Em, ah, ¿Cómo sería? Es un líder que crea el contexto para que los equipos puedan fluir. El facilitador es un creador de contexto. Es en esencia un comunicador también, pero está ahí para que todos los impedimentos que pueda tener el equipo se resuelvan. No necesariamente los tiene que resolver él, pero tiene que vigilar que todos los impedimentos se remuevan y que el equipo tenga todo lo que necesita para poder performear. Bueno, después tenemos el rol del moderador, que es básicamente el moderador intenta seguir un formato, unas reglas, un proceso, es un veedor de que un proceso sea respetado, que sea cumplido, ¿no? Ok, entonces si volvemos un poquito para atrás, para resumir un poco, la gran diferencia que tiene el coaching con las otras disciplinas es el coaching se enfoca en el futuro, no en el pasado, y no se basa en el conocimiento, sino que se basa en el soporte. Hay una frase muy importante del coaching que se dice que vos coachás la persona, no el problema. O sea, el foco del coach es la persona, no el problema que te está contando. Bien. Como verán, no es tan sencillo de definir. En un proceso de coaching existe un coach y un coachee. O sea, tenemos una persona que va interactuando con el coachee y el coachee que va, en cierta forma, desenredando sus problemas. Bien, esta es la definición de coaching de acuerdo a la ICF, que es, digamos, una fuente respetable de esta disciplina. Ellos lo plantean como, claro, esto está en inglés lamentablemente, pero ellos lo plantean como una conversación, un proceso creativo que provoca pensamientos. Y en cierta forma es verdad, lo que hace un coach es constantemente desafiar a la otra persona con preguntas y con distintos puntos de vista para tratar de habilitar pensamientos laterales y pensamientos creativos. Bien.
Bueno, si hay algún problema me paran en el chat, escriben ahí o tocan algo. Transparencia y quiebres. Vamos a entrar. ¿Alguna pregunta sobre el coaching? Bien, se entendió. Bueno, ¿qué tiene que ver el coaching con el agilismo? Una pequeña nota aparte. Si bien el coaching es un método de conversación para oficiar de facilitador a una persona, el agilismo es una filosofía de desarrollo que surgió en la industria del desarrollo de software y que hoy está revolucionando todo lo que es el ambiente de trabajo. En el agilismo hay muchos roles como facilitadores, mentores y también coaches, y por eso también se estudia el coaching como herramienta de trabajo. Y de ahí surge la palabra de Agile Coaching. Un poco de contexto para los que no están en tema. Bien, vamos al tema de hoy, transparencia y quiebre. Muy bien. Mm, Yo, yo creo yo creo que tuve una actitud parecida a la de ustedes cuando, cuando empecé con esto, porque no entendía. La idea que yo tengo de transparencia es la transparencia de no esconder nada, de tener una relación auténtica, de las primeras cosas que me venían a la cabeza con transparencia, bueno, cada uno tendrá su asociación, ¿no? Pero se me ocurrían 40.000 cosas y no la que realmente querían significar en este punto. Bueno, en, en el texto que estudié esta semana, la transparencia está entendida como, eh, como un estado de flujo, estado fluido de la vida. O sea, ellos definen como transparencia aquellos estadios de la vida donde vos actuaste con un mínimo nivel de conciencia. Por eso la foto del piloto automático. O sea, lo que quiere significar transparencia en el contexto de este texto que leí son aquellas etapas de la vida donde nosotros actuamos casi totalmente en piloto automático. O sea, piensen, a mí me pasa casi todos los días, pero bueno, ustedes tendrán experiencias diferentes. Piensen cosas que hacen totalmente en automático, que a veces ni se dan cuenta de que lo hacen. Acciones como cerrar la puerta con llave cuando te vas de tu casa, eh, bueno, cuando parqueas el coche, o esas pequeñas acciones rutinarias que realizamos, que las hacemos en un nivel tan de inconsciencia que a veces no recordamos si las hicimos o no. No suele pasar, bueno, por lo menos a mí no. Em, Eso es lo que se define como transparencia en este contexto. O sea, esa etapa donde nosotros actuamos en absoluto piloto automático. Y después viene el quiebre. Y el quiebre vendría a ser una interrupción de esa transparencia. O sea, la transparencia hay que verla como un flujo y el quiebre vendría a ser la interrupción de ese flujo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar un pequeño ejercicio. A ver. Las pausas son importantes, por eso hago esta pausa. Vamos a imaginar que en esta caja viene un problema. Ahora, ¿qué qué expectativa tienen cuando yo abra la caja? ¿Qué esperarían que haya adentro? ¿Alguno tiene alguna idea? Un problema. Adentro hay un problema. Sí. ¿Qué? Algo bueno seguramente que no. Algo bueno seguramente que no. Ok.
Lo importante es quién va a abrir la caja Para ver quién es el responsable, ¿no? y con qué actitud la abre. Muy bien. Sí, bueno, exactamente, habría que ver qué es un problema para cada uno. Bien, bien. Interesante. Es muy interesante. Ok. Fer, ¿alguna idea? No, coincido con Lucas, habría que definir qué es un problema también. Bien. ¿Qué es un problema para vos, Fernando? Y depende qué situación, Está bien. cuánto tiempo se tiene, cuántos recursos se tienen, en cuanto a tiempo, por ejemplo, o dinero, que es lo común. Muy bien. Un problema es un obstáculo que se presenta en cualquier proporción de la vida. Muy Puede bien. ser mental, puede ser físico, puede ser material, puede ser... Sí, dependiendo del contexto también. Sí. ¿Puede ser un problema? ¿Un problema puede ser positivo? Sí, siempre son positivos. Muy bien. Sí, porque se aprende algo siempre. Bien. Igual, digamos, el primer prejuicio que a uno le viene cuando alguien te dice, mira, te traigo 5 problemas. Dejá, no los quiero. Alguno dirá, claro, en principio, fíjate que enseguida la reacción más rápida que nos surge es algo negativo o algo indeseable o algo, sí, en principio algo negativo. Después cuando reflexionamos decimos, bueno, los problemas son para aprender, son experiencias de la vida y demás. Bueno, creo que aquí está uno de los principales puntos de esta estrategia de transparencia y quiebres, que es cambiar el nombre. O sea, el uso del lenguaje, claro, como el coaching es un proceso de conversación, el uso del lenguaje es crítico. Cómo lo entendemos, incluso entre distintas culturas, eso ya lo vimos en la otra sesión, genera distorsiones, ¿no? Entonces, básicamente lo que plantean acá es eso, es no hablar de problemas, sino hablar de quiebres. Bueno, quiebre no es una palabra muy positiva tampoco, pero a lo que se refiere esta metodología es decir, bueno, existe una transparencia y existe un quiebre. La transparencia, en el caso de esta foto, sería el flujo del auto. Y el quiebre sería la interrupción, el obstáculo que surge. El quiebre vendría a ser aquello que rompe la transparencia. O corta la transparencia, no la rompe. Entonces lo que planteaba el texto, ya con esto yo creo que vamos a hacer un break porque estamos en tiempo, la distinción entre quiebre y problema es crítica. Para los seres humanos la transparencia es primaria y el comportamiento racional un derivado. O sea que nosotros lo que plantean es que nos comportamos racionalmente muy pocos momentos del día. La mayoría del tiempo estamos fluyendo en transparencia. Bien, no existen problemas que sean independientes del dueño. Bueno, eso es una nota interesante que me surgió del texto. Y generalmente hacemos coaching a partir de quiebres de las personas, los equipos y las organizaciones cuando estos son declarados, cuando los declaran. Y ahí es donde vamos. Esta aproximación del coaching se basa en identificar la transparencia, identificar los quiebres y después trabajar en esos quiebres, en aquello que interrumpe el flujo de la persona. ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Tienen ganas de hacer una pausa? Bien, bien, yo muy bien me siento. A ver. Yo podría seguir porque tengo que irme como en 20 minutos. Ah, Sí, yo no entonces, tengo problema de seguir, así que... ok, Yo, por mí perfecto. tampoco hay No hay problema, problema. ¿eh? Entonces, vamos a continuar. No, tampoco los quiero quemar. Vamos a empezar. Bueno, esas son algunas preguntas. Preguntas tipo.
que un coach se puede hacer para tratar de encontrar nuevas perspectivas. Bueno, una vez que entendemos lo que es un quiebre, podemos decir qué hace que esto sea un quiebre para la persona o el equipo. Otro ejemplo de pregunta puede ser, ¿qué tipo de observador se revela a partir del quiebre declarado? Bien, ¿cómo abordar los quiebres? Una vez que el coach identifica el quiebre, tiene que validarlo. La validación consiste en verificar si ese quiebre no tiene como causa otro quiebre. Bueno, en estos casos tendría que buscar algunos ejemplos, pero no me dio el tiempo a prepararlos. Pero los podemos explorar ahora, no hay problema. Bien. Cuando el coach detecta que el quiebre tiene como causa otro quiebre, tiene que avanzar hacia ese quiebre, hasta llegar a lo que se suele decir causa raíz, ¿no? Ahí lo damos por válido. Cuando llegamos a la causa raíz, se da por válido y se pasa a las acciones. Es importante que en este punto el coach tiene que prestar atención a lo que declara la persona. Es muy, muy, muy importante. Porque el que declara el quiebre es siempre la persona. O sea, no puede ser el coach el que lo identifique. Bueno, estaba prevista la pausa para este momento, pero vamos a empezar a aterrizar el avión. Una vez que identificamos el quiebre, es importante conducir la conversación hacia conversaciones significativas. Esto quizá lo encuentren un poco más interesante. Ya estamos hablando de soluciones. Se suele considerar una conversación nociva las conversaciones que son pesimistas, las críticas, las quejas trianguladas. La queja triangulada es cuando voy y me quejo con Laura, pero en realidad tendría que ir a quejarme con Lucas. O sea, voy y hablo con Laura del problema, pero en realidad con el que tendría que hablar es con otro. Eso es una queja triangulada. Y los buenos deseos. No siempre las conversaciones negativas son nocivas. También los buenos deseos, como desear que estaría bueno hacer dieta, estaría bueno bajar de peso, estaría bueno ordenar el cuarto, un montón de expresiones de buenos deseos que en realidad no llevan a la acción. En realidad, en este punto, las conversaciones significativas son las que van a crear acción. Y ahí sí hay un punto importante, que crea valor. Una vez que, en esencia, el coach es un gran escuchador, o debería serlo. El coach se dedica a escuchar, a prestar atención a lo que la persona está diciendo. Entonces, cuando entiende lo que está diciendo, puede identificar en qué tipo de conversación se está situando. Cuando la conversación es nociva, es mejor conducir la conversación hacia una orientación significativa. Y eso se hace con preguntas. Esto sí yo lo uso mucho en el trabajo. ¿Cuáles son las conversaciones significativas? Las conversaciones significativas son aquellas que crean estrategias o comunican estrategias. Son aquellas orientadas a la acción, o aunque no se orienten a la acción, sí se orientan al aprendizaje. Y también son muy valorables las conversaciones de innovación, de crear nuevas ideas. Vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí. Puse. Y ahí está el punto donde el coach tiene que autoplantearse qué conversaciones le están faltando al coachee para que pueda efectuar acciones que se ocupen de su quiebre. El texto propone esta suposición, pero bueno, eso depende de cada caso. Yo recuerdo
Bueno, en mi trabajo, les puedo comentar una cosa de mi trabajo. En mi trabajo hay unas reuniones que se llaman retrospectivas, donde los equipos intentan revisar el trabajo realizado las últimas 2 semanas y pensar cómo se podría mejorar. Por supuesto que en esas reuniones surgen muchos conflictos, hay discusiones, hay finger pointing, o sea, hay acusaciones, hay un montón de otras tipos de conversaciones. Ese es un contexto en el cual este tipo de foco de las conversaciones suele ser productivo. Entonces, preguntas, cuando alguien plantea un problema, es importante definir bien el problema a resolver, o en este caso en el contexto del coaching, un quiebre. Una vez que está bien definido, enseguida empezar a abordar con preguntas dirigidas a la acción. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer respecto a este problema? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? O si es un quiebre, ¿qué podemos hacer para que ese quiebre se mueva del camino? Después, bueno, en facilitación de equipos es importante también identificar un responsable en el sentido de tomar la acción. Responsable de la acción, no responsable del problema. Por ejemplo, decir, bueno, definimos este quiebre, tenemos identificado el quiebre. A continuación, preguntas de acción, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Si no se puede hacer nada, bueno, está fuera de nuestro dominio, ¿a quién hay que acudir? Y después, una vez que identificamos las acciones a realizar, identificar quién las va a llevar a cabo. Eso es típico de una retrospectiva. Si el quiebre está fuera del dominio Buena pregunta. y la causa está muy lejos, ¿qué pasa? Muy buena pregunta. Bueno, eso es parte de otra conversación donde vos tenés que distinguir entre lo que podés cambiar y lo que no podés cambiar, pero ese es otro tipo de conversación. Ok. Pero sí, sí, es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta. Es más, yo creo que me la llevo para el próximo webinar. Pues estaría bueno plantear una situación así. ¿Podrías dar un ejemplo? Uy, no sé. Una enfermedad. Ok. Las enfermedades en muchos casos afectan tanto equipos como la vida personal de las personas, perdón por la redundancia. Sí, 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 Eh, totalmente. y muchas veces es como, estoy haciendo todo, pero no, y la persona está ahí, sufriendo, sumergida como en Mm. el quiebre, porque no puede limpiar la vista para ver que hay otras opciones Ujú. y la causa no es reconocida, tiene un cáncer. Sí, sí, es interesante. ¿Y cuál sería la próxima acción posible en ese contexto? Eso pregunto yo, cómo direccionar al coaching para decirle, bueno, entonces, no, ya lo intenté todo, ya me tomé todos los medicamentos, ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Claro, si No vos sé si, no sé si la respuesta para mí tiene que ver con el cambio de creencias acerca no, de una cosa o la otra o espiritualidad desde la visión personal de Laura. bien. Sí, entiendo la pregunta. Si te referís al tema de resolver la medicina, claro, el coaching ahí no tiene ninguna injerencia, porque el problema de la enfermedad es totalmente del campo de la medicina. Si lo que vos te referís a cómo yo me puedo posicionar en frente a un desafío como la enfermedad, o frente a ese quiebre, definiendo ese quiebre, porque es el que me saca de mi flujo, entonces sí, entonces sí.
Sí, es Claro, abordable. ahí Eh, estamos. sí, lo que estoy haciendo ahora exactamente me vino bárbaro. La verdad que te agradezco muchísimo porque me tiraste una pelota al medio de la cancha que me vino bárbara. Lo que estoy haciendo ahora es justamente validar que yo entendí lo que vos quisiste decir. Ok. ¿Ok? Eso lo vimos en la sesión pasada. Entonces yo hago preguntas de validación para verificar si estoy interpretando lo más fehacientemente posible lo que vos quisiste decir. Em, bien. ¿Qué es lo que vamos a suponer que hablamos que hablamos con vos, ¿no? ¿Qué es lo que vos querías cambiar? ¿Qué querés cambiar? No, yo estaba haciendo una pregunta hipotética sobre cuál es el direccionamiento que se le debe dar a un equipo o a una persona en Ujú, caso de que esté siendo obstaculizado o quebrado por la enfermedad, por ujú. una enfermedad cualquiera, ¿Pero la enfermedad es de un pariente o es de un miembro del equipo? del miembro del equipo, de Ah, la del miembro del persona. equipo. Sí, bueno, podemos intentarlo, abordar ahora, pero tendría que simular como que vos sos esa persona. Igual es Eh, una duda que podemos ver después. Yo lo sí, hacía sí, sí, solo sí. poniéndome en el caso del tema para No, entender un poco mejor totalmente. el Sí, 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 sí. direccionamiento. No, lo tomo totalmente. Si querés lo tomamos después. A mí me parece un ejemplo excelente porque también son cosas que pasan en la vida real y creo que es un buen ejemplo para ver cómo abordar ese desafío. Yo lo tomo, si no lo querés, digamos, hacer el roleplay ahora, lo hacemos para la próxima o en otro momento. Eh, pero sí lo tomo totalmente el caso porque creo que sería una buena perspectiva. ¿Quedamos así entonces? Dale, Así buenísimo. quedamos. ¿Tenés algún otro ejemplo? ¿Alguna otra situación? No, me toca como pensar Sí, para hacer otro ejemplo. sí, bueno, vamos a ver si tengo. Sí, acá adolezco de falta de ejemplos. Exactamente. Bueno, básicamente en este proceso de identificación del quiebre y de las acciones, es tarea del coach conducir al coachee a juzgar la validez de su quiebre. ¿Por qué es importante esto? Porque el coach tiene que mantenerse en una posición neutral y externa. O sea, él no puede juzgar lo que el coachee hace, dice o decide. Entonces tiene que conducir al coachee a juzgar la propia validez de su quiebre o de la definición de su quiebre. Después viene un paso de diseño de las conversaciones que pueden generar las acciones. Examinar en el coachee las condiciones, bueno, acá usa condiciones, pero en realidad son acciones que están produciendo ese quiebre. Y por último, diseñar las conversaciones que puedan evitar el quiebre en el futuro. Esto fue un resumen que hice del texto. Vamos a. Bueno, acá hace una aclaración que el coaching no es un camino hacia la supresión de quiebres en la vida, claro, pero eso creo que está claro, somos todos adultos, ¿no? No existe la vida sin problemas, no existe la vida sin quiebres, no existe la vida sin desafíos, sin desvíos, llamémosle como queramos llevarles, ¿no? Bueno, hasta acá el contenido teórico. ¿Se les ocurre algún otro caso práctico? ¿Algún otro? Yo creo que es importante recalcar que en este caso se mira hacia el futuro, ¿no? Ujú, Como, bueno, a partir de ahora, ¿qué quiere hacer? ¿Qué acciones va a tomar para cambiar el presente? Porque el presente es causa de acciones pasadas. No nos vamos a ujú, enfocar en las acciones pasadas, nos vamos a enfocar en qué vamos a hacer de este momento en adelante.
Ayer no importa, quería dejar de fumar, hoy volví a fumar, vale, está bien, hoy ya fumé, no puedo hacer nada, pero es a partir de este momento, cómo estoy, qué acciones en real estoy tomando para transformar el futuro. Ujú, ujú. Sí, ya yéndonos un poquito del hilo de hoy, pero creo que tiene valor. Una estrategia posible es identificar pequeñas acciones. O sea, las acciones tienen que ser pequeñas. Porque al ser pequeñas son más realizables. Y sobre todo si se enfoca en la posibilidad de cometer un error, el error tiene que ser barato. O sea, las decisiones y las acciones no, en caso de fallar y en caso de tener un error no puede ser caro. O sea, hay que tratar de buscar acciones pequeñas. Pero digamos, retrocediendo un poco Para a lo... empezar, ¿no? Para empezar, porque luego cuando ya estás en ese proceso de coach yourself Ujú. o tu equipo o Sí, lo que sea, sí, sí, esas acciones van a empezar a crecer por sí solas, porque son semillas. exacto, La importante es la del inicio, pero luego se van a ir transformando, es un flujo constante en la exacto, evolución. exactamente. El coaching se basa mucho en la responsabilidad del coachee. O sea, se trata de que el coachee tome la responsabilidad de sus acciones. Por eso se diferencia justamente del consulting o del advising, porque vos no estás dándole respuestas al coachee. O sea, el coach no puede darle respuestas. Es el coachee el que tiene que crear sus propias respuestas, porque de esa forma es cuando vos podés disparar un proceso creativo. Y al disparar un proceso creativo, también lo estás entrenando en el día de mañana que el mismo coachee pueda resolver su problema. ¿Se entiende, no? Eso es una gran diferencia entre el coaching y el mentoring, advising, consulting, que vos no le decís qué hacer. Es el mismo coachee el que tiene que tomar la decisión, tiene que tomar la decisión de lo que va a hacer y tomar la responsabilidad de sus propias acciones. Y tiene que tomar propiedad absoluta de su campo de acción. Bien. Veo que nadie se fue de la reunión, eso es bueno. Este, pero está bueno, por eso creo que es importante hacer mucho hincapié en la definición del coaching. Porque una vez que tenés bien claro y esa definición es mucho más fácil de entender el cómo se practica. Quizá bueno el tema de hoy que era transparencia y quiebres era muy específico, por eso también está bueno tener la idea global. El coaching también es orientado hacia el futuro, no hacia el pasado, porque eso sería ya una terapia, sería otro tipo de disciplina. Y por eso también es importante diferenciar entre lo que podés cambiar y lo que no podés cambiar. Eso también suele ser un ejercicio muy importante. Bueno, creo que me estoy yendo un poquito por las ramas. Vamos a... ¿Qué les pareció lo último que conversamos? Vamos a ir cerrando. ¿Hay Y a algún mí me gustó feedback? Dale. que a mí me gustó el ejemplo que dio, en especial lo que es la enfermedad, por ejemplo, Sí. porque yo lo podía dar más del lado de mi área de conocimiento, que es, por ejemplo, la programación. En Sí. cambio, ese es un ejemplo más neutro que cualquiera puede ver en cualquier Ujú. tipo de trabajo, que está Perfecto. bueno para tratarlo ese tema, me gustó. Ujú. ¿Y cómo lo tratarías vos, Fernando? Todavía eso no te lo puedo decir, creo que necesito más tiempo. Bien, bien. ¿Lucas? Estuvo muy bueno el ejemplo porque es algo que puede pasar tranquilamente. Es una situación eh,
puede pasar en la vida real, así que Sí, está a mí, bueno analizar también un poco el concepto que explicaste desde un ejemplo tan así como ese, ¿viste? Que puede pasar. sí, sí, sí. Sí, me parece un ejemplo excelente y que además no es poco común. Creo que estuvo bien. Creo que se da mucho, ¿no? Constantemente me hubiera gustado hacer un poco más de roleplay desde mi perspectiva de poder hacer una conversación de coaching. Pero bueno, me lo tomo como posta para la siguiente sesión y ahí podemos plantear directamente hacer cómo sería una conversación de coaching para abordar este tema. Porque a partir de hoy ya el tiempo no queda mucho. Igual valientes, 45 minutos. Muy bien, estoy muy orgulloso de Han usted. invertido 45 minutos para ustedes mismos en conciencia y no en piloto automático. Muy bien, Totalmente, Laurita. La totalmente. verdad. Sí, sí, estos temas son interesantes porque tienen mucho que ver con un nuevo paradigma de las relaciones laborales, ¿no? De las relaciones de trabajo. Y bueno, ahora se está haciendo mucho más conocido, mucho más popular, y creo que es importante tener una idea. Yo creo que incluso Laura, en tu caso, hasta podréis llegar a aplicar, porque bueno, vos sos docente, vos estás vos te dedicas a ayudar a las personas, entonces creo que en tu caso lo puedes aplicar directamente. Y en el caso de Lucas y Fer, bueno, ellos se dedican a la programación y al diseño, trabajan en equipo, ¿no? Así que Eh, ellos también... yo también estoy estudiando docencia justamente, así que por eso también Uy, accedí tanto a estas charlas porque me vienen bárbaro, la verdad. te viene bárbaro. La Sí, verdad que sí. bueno, y entonces entramos en ya la última filmina, que es bueno, todavía no sé usar una computadora, pero soy programador. Este, donde intercambiamos un poquito de feedback, más allá de todo, más allá del tiempo, más allá de- de- de la formación que estoy haciendo y todo eso, a mí lo que me interesa es que ustedes se lleven valor. Y por eso un poco cuando armo las presentaciones, las armo pensando en ustedes y por eso me gustaría que me digan qué es lo que más valoran de esta charla. Yo particularmente creo que los conceptos estuvieron bien explicados, bastante claros. Lo que sí por ahí, lo que vos dijiste, agregar algún que otro ejemplo, como Ujú, el que dio Laura, que bueno, es bastante habitual, ¿por qué no? ujú. Creo que quizás con ejemplos lo podés visualizar más de otra forma, quizás un poco más fácil. Ujú. Sí, sí. Igualmente no estuvo confuso ni nada, pero Ujú. viste Sí, que sí, faltó. apoyándose en ejemplos. Coincido plenamente, faltaron ejemplos. Sí. También se Bueno, puede hacer para el próximo, por ejemplo, tomar la explicación de los términos, que es muy valiosa, porque seguramente cada uno tiene un significado en su cabeza ligado a otra terminología. Ujú, Entonces, el quiebre para mí es un obstáculo, para otra persona puede ser una dificultad y así sucesivamente. Tal vez con el tiempo de asimilar el quiebre y la transparencia, se puede, antes de iniciar la otra sección, acercarlo a uno y a su vida propia y al trabajo, porque si no, no se va a hacer significativo, va a quedar en términos, que es lo que pasa con la pedagogía, queda en el término, se nos va a olvidar en 24 horas, memoria a ujú. corto plazo, pero si cada uno tiene la tarea de decir, bueno, ¿cuál es mi transparencia y cuál es mi quiebre en este momento? O cuál es la transparencia y mi quiebre en el entorno del trabajo, en la familia, llevarlo a un caso en particular de su propia vida para poder analizarlo a través de sí mismo y que los términos sean afianzados y no se queden en la memoria temporal. Perfecto, me encantó. Excelente. Excelente. Sí, yo creo que es buena idea. Bueno, de Eh, hecho, po- me lo tomo como tarea. Sí, dale, Fernando. Justamente de la mano con eso fue como la charla anterior, no, la otra,
del pequeño juego que ayudó muchísimo para ejemplificar lo que estabas explicando. Por ejemplo, cuál era la visión de cada uno, que fue lo de recortar los papeles. Eso ayudó muchísimo. Me quedó más grabado de esa forma, en realidad. ¿Va? Claro, igual lo que está diciendo ella es interesante porque ella está proponiendo, decime si estoy equivocado, ¿no? Pero entiendo que ella está proponiendo que yo les comparta los conceptos en forma pura, no mi interpretación de los conceptos. Claro. O sea, las dos cosas son válidas, ¿no? Yo puedo compartir el concepto y adicionalmente mi interpretación. Exacto, y cada uno, bueno, yo no sé si esto sea, yo vengo a ponerles tareas y los conozco, es el primer día, perdón. No, fantástico, fantástico. Tenés alma de coach. No, pienso que se puede como dar la visión general y después cada uno como a manera de que esto sea un proceso medible pueda tomar el concepto y ejemplificarlo con su propia vida. ¿Sí? El concepto ya está y es el mismo para todos los que estamos en esta reunión. Pero si uno no lo liga a algo pronto, en las próximas 24 horas, si no ligamos cuál es nuestro quiebre y cuál es nuestra transparencia o en el equipo de trabajo o cualquier asociación a la vida real, no va a perder sentido porque no se va a apropiar y simplemente va a ser una temática más como se enseña en la escuela en 1932, la batalla, pero pues eso no está ligado a nada de uno y no se convierte en una herramienta que pueda ser usada continuamente. Sí, sí, sí. Eso está bueno, eso está bueno. Fer, creo que te quedaste en medio de decir algo. No. Ok. Muy interesante. Bien, entonces casi que me llevo como tarea el elaborar esto, compartir con ustedes los conceptos en forma pura. Sí, igual yo particularmente, perdón, creo que estuvo bien igual porque además de tu interpretación también citaste a Wikipedia, lo que indica que no es solamente tu interpretación, sino Sí, también pero lo que ella dice, sí, sí, es cierto, pero lo que ella también dice sobre los otros conceptos. Sí, bueno, pero está bien. Bien, creo que estamos. ¿Hay algo que les interesaría para la próxima? ¿Algo que quisieran saber? Más allá de lo que conversamos. Puede ser sobre las situaciones que no dependen de mí, cómo se aborda una situación, un obstáculo, un quiebre, una dificultad, desde si ese obstáculo no depende de mí, si están los demás, si es el entorno, si es la lluvia, si es el calor, si es el frío, si es que me duele el estómago, no sé. Muy bien. Listo. Me comprometo a tratar ese tema. ¿Algo más? Sí, no, creo que lo que dice Laura está bastante bien. Está muy bien, Laura. Muchas gracias, Laura, por sumarte. Y eso que me están viendo fea. Mentiras. Nadie te puede ver fea, pero miren la sonrisa hermosa que tiene. Mentiras, es una broma. Sí. No, ok. Bueno, si no hay más comentarios, ya cortamos la sesión. Ya les comunicaré cómo organizamos la siguiente. Muchísimas gracias de nuevo por sumarse. Y bueno, espero poder seguir entregando valor. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Lucas, Gracias Fer, a vos. Leo y Leonor. Leo y Leonor eran los observadores del webinar, por eso no participaron de los debates. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Que estén muy Chao, bien, gracias. muy felices. Nos vemos Chao. pronto. Chao chicos, chao. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos.
Chao, chao.